Bueno, en el otro video habíamos terminado en el bajo. Ahora vamos a seguir en el bajo. Voy a escuchar un poco cómo se escucha el bajo. Lo tengo con el kick por acá. Vamos a bajar el kick. Escucho bien el bajo. Está bien. Miremos a ver si lo corté bien. Bueno, es un bajo. Tiene sus subidas y sus bajadas. Listo. Bueno, lo que vamos a hacer con el bajo es muy sencillo. A mirar aquí. Otra cosa que voy a mirar. Vamos a ver el desfase. Bueno, el bajo está en la mitad. Es mono. Totalmente. No hay problema. Voy a probarlo con este. Se juega. Ya. Como notan ustedes, es mono. Totalmente. No tiene nada. Es bueno que se cercioren primero todas esas cosas. Bueno, lo primero que vamos a hacer con el bajo es que yo voy a crear uno, dos, a ver. Voy a buscar la parte donde yo vea que suene como más duro. Puede ser como esta parte. Lo voy a lupear. Entonces lo que voy a hacer es, tengo el bajo, tengo todo aquí ya arreglado. El bajo lo que necesito hacerle es limpiarlo. Pegarle una limpieza al bajo. Entonces, a ver, lo que voy a hacer primero es crear dos bases o buses, como dicen en español. Uno es un bus de grupo. Le voy a poner aquí bajo en letras de capitales. Voy a poner más o menos en la mitad. Y aquí le voy a cambiar el color. Deme el color que es como este más o menos. No, este no es. Es este verde, el 6. Ok. Le voy a poner acá. Y voy a crear otro grupo que es grupo de efectos. En el momento no le voy a poner nada. Entonces lo que voy a hacer es que con el mezclador vamos a cerrar acá. Vamos a abrir este. Cerrar este. Vamos este. Está aquí con el mezclador. Un poco cerrado ya. Aquí está el bajo. Voy a rotearlo. Lo voy a rotear al grupo bajos. Bajo principal. ¿Para qué hago esto? Por ejemplo, en este caso yo ya no necesito mover mucho estos, al menos que tenga. Solamente muevo este. Y cuando vaya al otro grupo, muevo nomás este. O si quiero darle más poder, muevo este. Para que entre más fuerza acá. Pero como tengo todo ruteado, muevo nomás este. Entonces el bajo lo ruteé ya. Este lo vamos a dejar así. Es un efecto. No le vamos a poner el efecto. Y vamos a guardar este. Vamos a ponerlo acá. Vamos a guardarlo. Y ahora lo que voy a hacer es, en esta parte, tengo que prender esta parte. Se oye más bajudo. Vamos a escuchar aquí a ver cómo se siente. Bueno, el bajo de por sí está siempre en esta misma ubicación. Entonces me voy a basar en esta parte para limpiarlo un poco. Voy a ponerle como un poquito más de volumen para no más que ustedes puedan escuchar, pero no sé si podrán escuchar porque escucho muy pasito acá. A ver, escucho bien. Bueno, démoslo así quieto. Una cosa que les voy a decir, bueno, yo no sé, cuando salga este video,
Este es el nuevo Span. Esta es la nueva versión. Yo pienso que es 3.8. La arreglaron, le quitaron unas cosas. Totalmente la misma, pero le han arreglado algo. Entonces ustedes ya pueden basarse en ella. Es bueno que ustedes cada vez que haya un plugin por ahí gratis o un plugin de cualquier cuestión, ustedes lo estén actualizando. Van a la página y buscan cuál es la nueva versión y la actualizan. Voy a mover, voy a sacar el mix de acá, voy a irme para acá y lo que voy a hacer es abrir esto. Está el bajo principal, verlo ahí, y voy a tratar de limpiarle algo al bajo acá sin quitarle mucho, pero veo que aquí tiene una suciedad que no me gusta. Vale, al bajo limpieza. Bueno, ahí cortó bastante. Por ejemplo, en este momento está cortando. Vamos a empezar a empujar, a ver. Aquí se desaparece totalmente el bajo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es tratar de irme por acá más o menos. Por aquí me suena muy bacán el bajo. Vamos a ver si puedo ponerle un poquito de volumen porque francamente no se escucha nada. Ok, ahí está. Está saltando todo raro. No, por aquí me gusta. Mantiene la frecuencia. Muy bien, por ahí. Está bien. Ahora le vamos a hacer lo mismo al otro lado. Vamos a abrir acá. Vamos a limpiar. A ver este. No me gusta, está muy grande este. El otro me gusta más. Este high pass es el mejor para mí. A ver, yo veo. Ahí está. Para que pierde mucho brillo, voy a tratar de no irme a más de... Ahí está bien. Lo voy a dejar así. A ver, yo veo qué más se le puede hacer. Le voy a dar como un poquito más de subida acá en la mitad. Estas frecuencias. Vamos a hacerlo con este. Pero lo quiero como en curvita. Vamos a ver si. Por ahí me está dando bastante riqueza. Voy a tratar de abrir esto más. No, vamos a abrirlo más. Ahora voy a bajar. No, ahí está bien. Bajémoslo más. Muy bien. A mí me gusta. Le di más gordura. Es un bajo más bien limpio. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es... Me bajo para acá. Ahora voy a comparar el otro bajo que tengo acá. Hay que ponerle más volumen. No lo voy a hacer desde aquí, lo voy a hacer desde este.
Ok. Ahora voy a comparar aquí a ver. Pero ahora no voy a buscar. A ver. Vamos a buscar el kick. Ya sube un poquito de volumen. ¿Escucha? Voy a ir acá. Voy a ir aquí. Ok, me suena muy bueno. Muy bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a comprimir el bajo. Entonces voy a buscar donde el bajo es más alto. Que me imagino que esta es la parte más alta del bajo. Lo que voy a hacer es... Le voy a bajar volumen más bien a... Esto por acá. A volver más por acá, sí. Ok. Voy a quitar el kick. Voy a buscar la parte donde yo escuche que sube más. A ver, yo veo que se me fue un plugin acá. Me escondió el plugin este. Me están escondiendo los plugins. Me gusta que se me escondan. Ok, ahí lo tengo. Voy a escuchar con este cuál es más o menos la parte más dura. Ahí sube bien. Casi llegando al cero. La parte más durita. Entonces lo que vamos a hacer es... Bueno, hay una forma que se puede hacer. Lo puedo comprimir desde ahora antes de enviarlo a un amplificador. Que tenía ganas de amplificarlo y después ponerle efectos. Hay muchas formas que se puede hacer. Le voy a dar toda esa gordura. Porque todo se podía hacer acá. Vamos a hacerlo ahí. Ok, ya todo está acá. Ya tengo el bajo. No necesito hacerle más nada, lo limpié. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a salvar esto. Seguridad. Salvarlo. A ver, vamos a salvar acá. Lo que voy a hacer es aquí. Voy a insertar un amplificador. Bueno, tengo tantos amplificadores que no sé. Voy a insertar estos. Vamos a ver esto cómo suena. Este es un plugin que conseguí hace años de esta compañía. Muy buenos. Vamos a ver, ellos tienen unos cosas que dicen bajos. Voy a escuchar este a ver cómo suena con el bajo.
Este me le da buen cuerpo. Bueno, ok, vamos a moverlo acá. No lo he enviado, lo tengo que enviar al bajo, que es, pongámosle aquí, amp, bass, bass, verificador de bajo, bass, ya. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a enviar, gracias, poner todo el volumen acá. Suena un poco más duro, vamos a prender, vamos a escuchar a ver cómo suena. Le subió mucho volumen al bajo. Muy bien, me gusta este plugin, pero quiero darle como distorsión. Ahora yo veo esto, que es lo que está haciendo, cortando aquí, démoslo ahí, le sobresalió un poquito, le subió más, un preamp. Lo que quiero darle es como un poquito de distorsión. Vamos a buscar acá, es un preamp. Más distorsión aquí. Ahí está bien. Stack, bajo línea. Vamos a buscarle aquí más distorsión. Vamos a comparar. Parece que ahí está muy bueno. Vamos a dar transformer a ver qué hay acá. Compresor, relés, ataque, démoslo así, ¿cómo está? Vamos a moverle un poquito el cabine a ver. Tiene nose gate, le voy a quitar el nose gate. Un poquito. Démoslo ahí. Merge match. Me gusta. Ahora, ¿qué es esto? Lo voy a quitar. Vamos para el amplificador a ver dónde hay un poquito de distorsión. Me parece que está muy bien ahí. Lo voy a dejar más natural. Y el volumen lo voy a dejar así. Está muy bueno el volumen también. Aquí lo que veo le está dando más una figura diferente. A ver, yo comparo. Y suena más bajudo. Con el amplificador me suena más delgado. Me gusta. Ok, ahora lo que voy a hacer es, vamos a comparar aquí.
Pero no necesito hacerle más nada aquí al amplificador. Venga, vamos a mirar acá. Vamos a irnos ya al bajo y le voy a poner un poquito de compresor. Me voy a ir con compresor gratis de un buen ataque grande, radio. Voy a empezar a reducir. Lo voy a quitar. Aquí voy a darle no quiero que sea muy soft. Un poquito de esto. Y vamos a darle aquí empezamos a ver reducción. Hasta el momento no veo reducción. Hay que darle más radio. Demora bastante para coger reducción. Bueno, ahí me parece que está muy bueno. Lo voy a dejar ahí. Le voy a dar un poquito de ganancia. No me pierda la ganancia. Voy a abrir aquí el mixer. Aquí lo tengo muy duro. Muy bien. Ahora es en efecto. Que se note el efecto. Se nota que reduce. Vale, volumen acá. Ahí. Muy bien. Ve que está muy bueno. Ahora lo que vamos a hacer es insertarle algo más. Un poquito de distorsión o saturación. El amplificador no tenía. Vamos a buscar una distorsión por acá. Vamos a ponerle esta de tubo. Vamos a darle un poquito de distorsión. Ahí, que se sienta. Muy gordo. Un poco más de brillo. De los medios. Dale un poquito más de medio. Dale más los bajos acá. Vamos a ir escuchando por acá a ver. Listo, está bueno con una buena distorsión. El amplificador no la tenía. Voy a quitarle esto. A comparar. Ahí está con los efectos. Bueno, ahora le vamos a meter un poco de lo que siempre me gusta a mí meterle, que es transient. El transient que me gusta. Que esas notas vibren más. Vale. Ahí, muy bueno. Me gusta. Ahora le voy a poner otro efecto. Vamos a poner un poquito de este efecto que me gusta. Bajo. Es como una especie de trance o algo así. Vamos a ponerle un montón pequeño. Ahí está bien. Paramos. Muy bien. Este es un efecto muy bueno. Lo pueden meter en su mezcla. Como un transient.
Hasta para masterización sirve. Ahora lo que vamos a hacer es, ya lo tenemos todo, vamos a hacer como comparación de todos los efectos. Por ejemplo, apagamos el bajo y aquí apagamos todo esto. Se oye muy pobre, pero si le pongo este, ya me da más vida. Le ponemos el bajo, ya me crea otro ambiente, suena como abajo. Le pongo todos los efectos, ya me da mejor. Entonces empieza a mejorar el bajo, que eso es lo que buscamos, que todo mejore más. Pero ahora lo que vamos a hacer es, a frenar acá, voy a salvar acá. Ahí salvamos, frenamos y salvamos. Y lo que voy a hacer es que le voy a poner un poco de delimitador. Pongo este que más me gusta a mí, limitador. No voy a bajar el volumen. No lo voy a dejar en fast, que me dé un buen ataque. El bajo está en la mitad. Lo dejo como está. Una cosa que tiene este limitador que lo regalan gratis esta compañía, que hace unos plugins pues buenísimos. No tiene presets, es decir, no tiene nada de preset ni nada de eso. Uno encuentra presets acá. Uno mismo los tiene que crear. De pronto algún día me pongo a crear unos. En fin. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a anotar una cosa acá de meter este. Con el saturador. Quiero como meterle más saturación. Tiene buena saturación. Ahí está bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es y voy a empezar a empujar hasta donde yo escuché. Pero antes de eso voy a irme al mezclador. Este lo voy a poner en 0. Ahora cerramos el mezclador otra vez. Y me voy a ir acá, Frontier. Aunque él ya está dando un poquito más de más. Donde yo escuche que el bajo me craquee bien bueno. Ahí está bien bacano. Voy a ponerle todo este volumen, pero voy a dejar ahí suave. Está muy bien. Voy a hacer comparación. Que me dé buen volumen para poder, cuando empiece a mezclar, no tenga problemas. Bueno, ahora quitar todos los efectos. Ahí está el bajo como sucio, pues como yo lo había grabado. Ahora le voy a poner limpieza, que yo lo limpié. Le voy a poner amplificador. Y ahora le voy a poner todos los efectos para que escuchen. Cambia rotundamente el bajo. Vamos a escuchar por acá. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir al kick y voy a tratar de mezclar. Voy a frenar acá y voy a volver en el otro tutorial. Chao.